Hola, soy Brian Peña, estudiante del grado 11 y este es mi video explicativo para el plan de mejoramiento de matemáticas. El día de hoy les voy a explicar acerca de las permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Ese es un tema que al parecer cuando se ve por primera vez parece muy difícil, pero luego de que se va entendiendo mejor y se van haciendo más ejercicios, se va haciendo más fácil, y la verdad es que es un tema muy fácil y que nos puede ayudar para resolver ejercicios de una forma más ágil. Las permutaciones nos sirven para ordenar y contar elementos que muchas veces se repiten y otros que no se repiten. Entonces, en sí, su función principal al realizar este tipo de ejercicios es que vamos a ordenar elementos y objetos. Las permutaciones se dividen en dos tipos. Están las permutaciones con repetición, que son aquellas en donde encontramos elementos y objetos que se repiten. Y sin repetición, que es como su nombre lo dice, que es donde no encontramos ningún tipo de repetición en el ejercicio. Para entender las permutaciones, primero debemos de entender qué son los factoriales. Los factoriales es un tema muy clave que nos ayuda a entender mejor lo que es todo el tema de las permutaciones con repetición y sin repetición. ¿Qué son los factoriales? Un factorial es un método utilizado para contar, y este va en que vamos a multiplicar el número factorial que nos den por todos los números anteriores consecutivamente hasta llegar al 1. Por ejemplo, cuando nos den 5 factorial, vamos a multiplicar desde ese 5 hasta el 1 así consecutivamente. Por ejemplo, sería que 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y nos va a dar el resultado. Entonces, como ya dijimos sobre los factoriales, es multiplicar el número que nos den que va con el factorial por todos los números anteriores y los multiplicamos consecutivamente. Una cosa clave en los factoriales, como ya ustedes pueden haber visto, los factoriales siempre están con el signo de exclamación. Siempre que tengamos este signo de exclamación después de un número, es porque nos están pidiendo que le hallemos el factorial a este número. Por ejemplo, tenemos un ejercicio, 3 factorial. Como ya les expliqué, multiplicamos este número por todos los anteriores desde este hasta llegar a 1. Entonces sería 3 por 2 por 1. Y empezamos a multiplicar. 3 por 2 va a dar 6 y 6 por 1 va a dar 6. Eso significa que el 3 factorial es igual a 6. En este otro factorial estamos viendo que nos están pidiendo el factorial de 5. Entonces empezamos a multiplicar desde 5 consecutivamente hacia atrás hasta llegar al 1. Entonces 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y empezamos a multiplicar. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. Y 120 por 1, 120. O sea que el resultado del 5 factorial es igual a 120. Aparte de estos ejercicios que ya son muy fáciles luego de verlos, de resolver, hay unas claves para resolver factoriales. Y es que, por ejemplo, cuando encontremos el factorial de 0, el factorial de 0 siempre va a dar 1. Y también cuando nos den el factorial de 1, ese también va a ser igual a 1. Vamos a ver otros 3 ejercicios más acerca de los factoriales para que nos quede más claro. Por ejemplo, este 4 factorial, entonces multiplicamos 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. O sea que el 4 factorial es igual a 24. Factorial de 6. Entonces multiplicamos 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 6, 30. 30 por 4 es igual a 120. 120 por 3 es igual a 360. 360 por 2 nos da 720.
20, y ese 720 por 1 es igual a 720, o sea que el 6 factorial es igual a 720. Ahora, este último ejercicio estamos viendo una división de factoriales. No nos compliquemos. En esta división lo que tenemos que hacer es como si tomáramos por un lado el numerador y por otro lado el denominador. Entonces, empecemos primero por el numerador, como si solamente tuviéramos un mero ejercicio. 6 factorial, entonces multiplicamos 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Acá ya nos podemos saltar pasos porque pues ya la hicimos acá arriba. 6 factorial es igual a 720 sobre. Ahora hagamos lo que tenemos en el denominador como factorial. 3 factorial, ya 3 por 2 por 1. 3 por 2 da 6. Y 6 por 1 es igual a 6. O sea, 720 sobre 6. Y esa división nos da 120. O sea que la división de 6 factorial sobre 3 factorial es igual a 120. Ese es un tema muy clave para pasar a lo que vamos a continuar en este momento, que son las permutaciones con repetición y sin repetición. Bueno, entonces empezamos con uno de los dos tipos de las permutaciones, que es las permutaciones sin repetición. Como su nombre lo dice y como ya habíamos dicho, las permutaciones sin repetición son aquellas en donde contamos y ordenamos elementos en donde no hay ningún elemento que se repita entre sí. Acuérdense que las permutaciones siempre importa el orden. En las permutaciones de este tipo sin repetición tenemos esta fórmula, en donde las permutaciones del número de elementos o objetos que encontremos en el ejercicio va a ser igual al mismo número de elementos o objetos que encontremos en forma factorial. Entonces lo que tenemos que hacer es contar o mirar bien cuántos objetos o elementos tenemos en el ejercicio, y luego de que tengamos ya ese dato lo pasamos en forma factorial y hacemos el ejercicio como ya lo habíamos hecho anteriormente con los ejercicios de factoriales. Listo, empecemos con el primer ejercicio de permutaciones sin repetición. El ejercicio dice: ¿de cuántas formas se pueden ordenar las letras A, B y C? Entonces, con la fórmula que ya teníamos, que era que permutación del número, que era igual a ese número en factorial. Entonces, ¿qué era lo primero que tenemos que hacer? Mirar cuántos elementos o objetos hay en el ejercicio. En este caso contamos pues que el ejercicio es ordenar las letras A, B, C. Contamos con 3 elementos. Entonces de esos 3 elementos ya podemos reemplazar dependiendo de la fórmula. Entonces permutación de los 3 elementos es igual a 3 factorial. Entonces lo que hacemos acá, lo que ya hicimos anteriormente con los factoriales: 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, es igual 3 por 2 es igual a 6, 6 por 1, 6. O sea que hay 6 formas distintas de ordenar las letras A, B, C. En este segundo ejercicio nos están preguntando sobre cuántas formas distintas podemos ordenar o ubicar 4 libros, o sea 4 elementos en una repisa. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? De una vez podemos sacar que son 4 elementos, 4 libros. Entonces, utilizando la fórmula de las permutaciones en repetición, reemplazamos. Entonces, permutación de los 4 elementos o los 4 libros es igual a ese 4 factorial, que esto es igual a 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 1 es igual a 24. O sea que hay 24 formas distintas de ordenar esos 4 libros en una repisa. Vamos a realizar un último ejercicio de permutaciones sin repetición.
En este caso nos están preguntando sobre cuántas formas podemos organizar a 6 estudiantes en una sola fila. Entonces, como ya sabemos lo de la fórmula y reconociendo en el ejercicio los números de elementos que tenemos, que son en este caso 6 elementos o 6 estudiantes. Entonces, permutación de 6 es igual a 6 factorial. ¿Qué significa esto? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 6, 30. El 30 por 4 es igual a 120. El 120 por 3 es igual a 360. El 360 multiplicado por el 2 es igual a 720. 720 por 1 es igual a 720. O sea que en este caso contamos con 720 formas distintas de organizar a 6 estudiantes en una sola fila. Luego de ya tener muy claro lo que es las permutaciones sin repetición, ahora pasamos al segundo tipo de permutaciones, que son las permutaciones con repetición. En este caso, como podemos ver, es todo lo contrario. Ahora no contamos con elementos libres que no tienen ningún tipo de relación, sino que ahora contamos con ejercicios en donde van a haber elementos que se van a repetir entre sí. La fórmula en este caso para las permutaciones con repetición es permutación igual y una división entre el número de elementos en total, o sea, vamos a contar cuántos elementos hay y los vamos a colocar en el numerador, y en el denominador vamos a juntar sobre todo todos los elementos que van a estar separados y se relacionan entre sí. O sea, vamos a contar y los vamos a separar aquellos elementos que se relacionan o que se repiten y los vamos a colocar multiplicando en el denominador. Vamos con el primer ejercicio. Nos están preguntando sobre cuántas formas distintas podemos organizar las letras de la palabra mamá. Entonces, como lo dice la fórmula de este tipo de permutaciones, que es igual a n factorial sobre que los otros elementos que se repiten multiplicando factorialos en forma de factorial, vamos a utilizar esta fórmula para hacer este ejercicio. ¿Y por qué sabemos que esto es un ejercicio de permutaciones con repetición? Porque en este caso, si vemos los elementos o el ejercicio que nos dan, contamos con elementos que se repiten. Ahora vamos a mirar cuáles son los que se repiten y sus números. Entonces, empecemos por la M. La M en este caso se repite dos veces. Esta A se repite una vez. Y tenemos también la A con tilde que se repite una vez. Ahora que tenemos todos los elementos que se repiten separados, ahora sí podemos desplazar a la ecuación, al ejercicio que ya tenemos planteado. Entonces, vamos a empezar a organizar. Permutación es igual al número de elementos en total que tenemos en forma de permutación, que son 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces 4 permutación sobre ahora los elementos que ya tenemos separados y que se repiten multiplicando también en forma factorial. Entonces 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial. Ahora vamos a hacer esto acá para que nos quede más fácil hacer el ejercicio. 4 factorial sobre... Entonces, empezamos a resolver acá de una vez. 4 factorial, ¿qué quiere decir? O sea, 4 por 3 por 2 por 1. Eso quiere decir 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. O sea, en el numerador nos da 24. Y abajo empezamos a resolver uno por uno y luego ya como que los multiplicamos entre todos. Entonces vamos a tomar primero este 2 factorial. Eso significa que sería 2 por 1. El 1 factorial, acuérdense de cuando nos aparece el 1 factorial siempre va a ser 1.
multiplicado por otro 1 factorial. Y ya si multiplicamos lo que está entre los paréntesis. 2 por 1, 2, y este va a ser 1 y 1. Entonces 2 por 1, 2, y 2 por 1, 2. O sea, 24 sobre 2. Y si dividimos esto, 24 sobre 2 nos va a dar 12. O sea, que esta es la solución del ejercicio, en donde tenemos 12 formas distintas de ordenar las letras de la palabra mamá. En este segundo ejercicio ya nos están preguntando lo mismo que en el anterior, sino con la palabra coco. Entonces vamos a tomar la palabra coco, que como se repiten elementos, entonces tiene que ver con permutaciones con repetición y con esta fórmula. La palabra coco, entonces de acá podemos sacar que la C está 2 veces y que la O también están otras 2 veces, completando un número de 4 elementos distintos con 2 y 2 que se repiten. Ahora desplacémonos acá. Entonces el número total de elementos factorial sería 4 factorial sobre los elementos separados, que son 2 factorial por 2 factorial. Y empecemos a resolver. 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. 3 por 4, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. O sea, 24. Sobre lo del otro lado, entre paréntesis, 2 factorial significa 2 por 1. 2 factorial, 2 por 1. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 2 va a dar 4, o sea 4. Y 24 sobre 4 va a dar 6. Esto quiere decir que van a haber 6 formas distintas de organizar las letras de la palabra coco. Listo. Tercer ejercicio y último para las permutaciones con repetición. En este caso nos están preguntando sobre cuántas permutaciones tiene la palabra llama. Acá nos podemos preguntar, pero ¿cómo así que nos están preguntando cuántas permutaciones? Esto es lo mismo, pero más resumido de la forma en que lo habíamos visto anteriormente. Antes nos preguntaban sobre cuántas formas podemos ordenar las letras de cierta palabra, pero muchas veces para resumir colocan sobre cuántas permutaciones. Entonces empecemos a resolver. La palabra llama, como se le repiten elementos, entonces tiene que ver con permutaciones con repetición. Separemos la palabra llama, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces permutación es igual al total de elementos en factorial. Ahora empecemos a sacar los que se repiten. Aquí la L se repite 2 veces, la otras 2 veces y la M una vez. Listo, y abajo multiplicamos estos en forma factorial, o sea, 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial. Empezamos a resolver. 5 factorial significa 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso significa que 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120, 120 por 1, 120, 120. Sobre lo de abajo, entre paréntesis, que 2 factorial es 2 por 1, multiplicado por otro 2 factorial, 2 por 1, por 1, que factorial de 1 es 1. Seguimos hallando esto, que 2 por 1 significa 2, 2 por 1, 2 y 1. 2 por 2, 4, 4 por 1, 4, eso es igual a 4, o sea que 120 dividido 4, esto nos da un total de 30 formas. O sea que esto quiere decir que en total hay 30 formas o 30 permutaciones para organizar las letras de la palabra llama. Ya para concluir el tema de la permutación, este es un cuadro comparativo para que les quede más fácil comparar entre los dos tipos, sin repetición y con repetición, mostrando su fórmula, o sea, n factorial,
con repetición, que es el n factorial. Acuérdense que la n es el número total de elementos en forma factorial. Y con repetición en el denominador se agregan que los elementos que se repiten multiplicando también en forma factorial. En la forma en que se repiten, cuando hablamos de permutaciones sin repetición, quiere decir que no hay ningún tipo de repetición en sus elementos. En cambio, con repetición sí vamos a encontrar elementos que se repiten y se repiten entre sí. Ejemplos, por ejemplo, en el primer ejemplo que hicimos de permutaciones sin repetición, en las formas de ordenar las letras A, B, C, encontramos que se pueden ordenar de 6 formas utilizando pues toda esta fórmula y lo que ya vimos. Y cuando en el primer ejercicio de permutaciones con repetición, con la palabra mamá, que nos dio de 12 formas. Entonces, para concluir, las permutaciones son un tema muy importante que nos ayudan para ordenar elementos de una forma más fácil. Acuérdense que las permutaciones siempre se usan cuando los elementos siempre importa el orden. Y hay dos formas, sin repetición y con repetición. Espero que les haya servido mucho este video y muchas gracias. Chao.